Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estemos viendo el video. Vamos a tratar el tema de los relés. Dentro de los elementos electrónicos que nosotros conocemos, pues los relés son algunos de los que están más utilizados, al menos a cuestiones básicas. Aquí tenemos pues la forma física, cómo se ven los relés. Este relé que tiene 6 pines, este también. Estos relés, este de 8 pines y este de 5 pines. Cada uno de estos funciona más o menos de la misma manera, pero su construcción es distinta. La construcción de los relés está representada o esquematizada acá. Nosotros tenemos una bobina, es este de acá, que funciona como un electroimán. Cuando la corriente llega a esta bobina, nosotros podemos activar o mover el contacto metálico que se encuentra aquí, representado por esta línea punteada. El contacto metálico es como un switch de 3 terminales. Un contacto común, la parte que se mueve, un contacto cerrado, que antes de que nosotros activemos el relé está conectado, y un contacto abierto, que es el que se va a cerrar cuando nosotros lo energicemos. Una simbología similar es la que tenemos acá. La forma en la que estén conectados los terminales varía mucho de un relé a otro, pero el funcionamiento lógico es el mismo. Tenemos una bobina con 2 terminales, tenemos un contacto común, un contacto cerrado y un contacto abierto. Alimentamos el circuito y va a funcionar igual. Entonces, tenemos esta bobina presentada acá. Las partes de la alimentación, al ser un electroimán, nosotros tenemos que es un núcleo de ferrita que está conectado al alambre de cobre que está enrollado en él. Cuando nosotros activamos, se genera un campo magnético. El campo magnético atrae la armadura y la armadura mueve estos contactos de acá. Al desplazarse esta parte hacia abajo, va a hacer que el contacto se mueva y cambie de la posición normal cerrado a la posición normal abierto. Los terminales están señalizados aquí abajo para un encapsulado de este tipo. No todos los relés son transparentes, como veíamos en la primera imagen. Hay relés azules, negros, hay relés rojos también. Todo depende de la marca y el modelo, de la cantidad de corriente que manejan y de el tipo de conexión que tengan. Hay distintos tipos, están los relés SPDT, SPCT, DPDT, pero eso es parte de lo que ustedes van a investigar para poder clasificar los distintos tipos de relé y su nombre. Entonces, ¿cómo es que funciona este relé ya propiamente en una simulación? Tenemos acá este programa que nos va a permitir verificar. Yo aquí tengo entonces un relé, está expresado aquí, está el núcleo, la bobina y los contactos. El contacto común está en la alimentación, el contacto cerrado conectado a un LED rojo y el contacto abierto conectado al LED verde. Cuando yo energice la bobina, va a haber un cambio. Si la bobina está apagada, la corriente o la energía va a pasar del contacto cerrado, bueno, del contacto común al contacto cerrado. Si yo enciendo la bobina, va a pasar del contacto común al contacto abierto, que es el que se cerró en este momento, y tengo como resultado que ha encendido el LED verde, rojo o verde. Todo depende de si la bobina está energizada o no. Podemos ver ahí el movimiento. El relé tiene muchos usos y no va a ser únicamente para voltaje DC. Aquí conectados los mismos 10 voltios de la batería a los LEDs. Una función muy común de los relés es el controlar otros tipos de energía. Aquí tengo una fuente alterna, tengo un foco, tengo aquí la bobina. Si se fijan, no hay contacto físico entre los contactos de relé y la bobina, sino que es un comportamiento o un aislamiento magnético. Cuando el campo magnético mueva el switch, entonces hay conexión y va a pasar el voltaje alterno al foco. Si lo vemos, está ahí. Es un circuito simple que representa el funcionamiento como tal del relé.
Entonces, este relé nos sirve para controlar cargas más grandes. Nosotros podríamos tener fácilmente 120 voltios acá y un foco de los normales, un foco de 120. Y no necesariamente solo LEDs. También podemos utilizarlo para controlar distintos elementos, no solo focos, bocinas, timbres, alarmas. Podemos utilizarlo para controlar motores también. Entonces, ¿cuál es nuestra actividad o qué es lo que nos queda pendiente? Además de identificar los distintos tipos de relés, vamos a buscar configuraciones, es decir, circuitos básicos con relés. Al menos 4 circuitos con relés y van a dibujarlos como se armarían si los estuviéramos construyendo en la breadboard. Eso todo en la guía adjunta. Muchas gracias.